Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de esta comunidad Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y aquí compartimos la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Cientos de judíos ucranianos aterrizan seguro en Israel. Judíos ucranianos han empezado a llegar a Israel huyendo de la guerra entre Rusia y Ucrania. El 6 de febrero llegaron unos 300 judíos a Israel en busca de protección. Llegaron sanos y salvos a Tel Aviv. Hermano, esto es lo que está pasando ahora, que cientos de judíos están llegando a Tierra Santa. Están llegando a su tierra de origen, porque Dios los está llevando a su lugar, como profetiza la Biblia, la palabra de Dios. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, y su esposa estuvieron en el aeropuerto para recibir unos 100 huérfanos judíos ucranianos que aterrizaron el domingo en los primeros vuelos, trayendo nuevos inmigrantes ucranianos. Los niños de 2 a 18 años fueron transportados en avión en lo que se ha denominado Operación Garantía Israelí. Significa que Israel está asegurando su apoyo a los judíos que huyen de los combates en Ucrania. Ahora bien, mis queridos hermanos, muchos observan todos estos eventos con mucha atención. ¿Está Dios dando aviso? ¿Habrá bendición para Israel? ¿Será señal del juicio de Dios contra las naciones? ¿Vendrá el Mesías pronto? La Biblia dice que Dios juzgará a las naciones al final de los tiempos. En Mateo capítulo 25, Jesús habla sobre ese juicio y dice que las naciones serán juzgadas por la manera en que trataron a sus hermanos. Obviamente, ya sea si lo alimentaron, los vistieron o lo visitaron en la cárcel. Eso lo dijo a sus discípulos en el primer siglo y sin duda pensarían que se refería a la manera en que las naciones de su tiempo trataban al pueblo judío. Pienso que eso es cierto aún hoy y que Dios va a juzgar a las naciones modernas por su trato de Israel al pueblo judío. Miren, mi querido hermano, esta guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania un día va a pasar a Israel. Y mucha gente va a condenar a Israel y muchos pueblos irán en contra de Israel. Pero ¿saben qué? Jesucristo juzgará a las naciones por estas cosas. En Joel capítulo 3, verso 2, también habla sobre el juicio de Dios contra las naciones. En ese caso, las naciones serán juzgadas porque esparcieron al pueblo judío y repartieron sus tierras. Hoy día, las naciones también presionan a Israel para que divida la tierra de Dios, para que divida las tierras que Dios le dio a Israel. Te cuento que en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel leemos sobre una futura guerra cuando ha de venir una confederación de naciones contra Israel con gran fuerza. Y Zacarías habla de un día cuando las naciones subirán contra Jerusalén. En ambos textos dice que Dios peleará en defensa de su pueblo. Dios dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y al que te maldiga lo maldeciré. Según Génesis capítulo 12, verso 3. Mis queridos hermanos, en este momento las naciones determinan de qué lado están y parece que los que maldicen a Israel son más de lo que lo bendicen. Las naciones P5+1, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, más Alemania, han hecho un acuerdo peligroso con Irán, la nación que más auspicia el terrorismo mundialmente. Irán desea destruir a Israel y a toda la civilización occidental. Entonces, nosotros quedamos horrorizados cuando las organizaciones de las Naciones Unidas firmó dicho acuerdo.
Me parece que Dios está airado contra las naciones que han abandonado la seguridad de Israel. En la actualidad que vivimos, pensamos en una nación como una entidad política con frontera física, pero en tiempos bíblicos, naciones eran también grupos étnicos. Ciertamente, ambos serán juzgados por sus actos contra Israel. Por otro lado, la Biblia habla de otro tipo de nación. Primera Pedro capítulo 2, verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que Él lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice en Éxodo capítulo 19, verso 6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Mis queridos oyentes, nosotros somos esa nación santa. No importa de qué país seamos o cómo sea, nosotros podemos actuar rectamente, podemos unirnos a Dios y a su camino en medio de un mundo de maldad. Podemos coger, ser santos, podemos pararnos del lado del Dios de Israel y del Israel de Dios. Es cierto que debemos estar pendientes de los tiempos y de los eventos. No sabemos cuándo veamos el juicio de Dios contra las naciones. No sabemos cuándo veamos la llegada del Mesías, pero algo sí sabemos, y es que debemos estar preparados para ambas cosas. En su discurso sobre el monte de los olivos, en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Jesús describió los eventos que ocurrirían en los postreros tiempos. Muchos cristianos leen esas líneas y la comparan con nuestros tiempos. Además de eso, Jesús nos dijo cómo podemos vivir en medio de estos tiempos peligrosos. Debemos permanecer alertas, preparados y fieles. Oye cómo es que debemos permanecer: alerta, preparados y fieles. En Mateo capítulo 24, versos 42 y 44 dice que debemos estar alertas y preparados. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Mis queridos amigos, el Hijo del Hombre ya está por venir. La venida de Cristo se acerca. Los judíos están regresando a su tierra y es una promesa de Dios. Todos estos eventos que estamos viendo, guerra, rumores de guerra, la tierra en convulsión, todas estas cosas Jesucristo la predijo. La pregunta es: ¿qué tú estás haciendo? Jesucristo dice en su palabra: mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Busca a Jesucristo, sé salvo de la ira que vendrá.